Hola, 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 mi gente linda. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida, una vez más a mi canal, su canal, el canal donde desentrañamos los entresijos de las relaciones internacionales, el chismecito de la geopolítica y las historias detrás de los titulares. Y hoy, prepárense porque tenemos un plato fuerte, un cruce de culturas, un encuentro de civilizaciones que a veces se da con un abrazo y a veces, bueno, a veces no tanto. Hoy vamos a hablar de la relación entre Italia, Canadá y Turquía. Tres países aparentemente dispares, pero unidos por una serie de lazos históricos, económicos y políticos que a menudo nos sorprenden. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común el Coliseo romano, las cataratas del Niágara y la Mezquita Azul? Pues además de ser lugares turísticos impresionantes, estos símbolos culturales también representan las naciones que hoy vamos a analizar. Así que si te interesa saber qué une y qué separa a Italia, Canadá y Turquía, si te gusta la historia, la política y el análisis internacional, este es tu vídeo. Ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñame en este viaje. Antes de que empecemos, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y al hacerlo, no solo me apoyas a seguir creando contenido como este, sino que también te aseguras de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. No te arrepentirás. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos por Italia, la cuna del Renacimiento, la tierra de la pasta y la pizza, un país con una historia milenaria y una cultura que ha influenciado al mundo entero. Italia, como miembro fundador de la Unión Europea y del G7, es una potencia económica y política con una voz importante en el escenario internacional. Su relación con Canadá, aunque distante geográficamente, está marcada por una fuerte conexión humana. Durante siglos italianos han emigrado a Canadá, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y cultural del país norteamericano. Hoy en día, la comunidad italo-canadiense es una de las más grandes y vibrantes de Canadá, manteniendo vivas sus tradiciones y costumbres. Esta conexión migratoria ha creado un puente sólido entre ambos países. Existe un importante intercambio comercial con Italia importando productos canadienses como cereales, minerales y madera, y Canadá importando productos italianos como maquinaria, alimentos y ropa. Además, ambos países comparten valores democráticos y colaboran en foros internacionales como la OTAN y las Naciones Unidas. Sin embargo, como en toda relación, existen desafíos. Las diferencias culturales y las prioridades políticas a veces pueden generar fricciones, pero en general, la relación entre Italia y Canadá es sólida y mutuamente beneficiosa. Podemos decir que son dos amigos que, aunque a veces discuten, siempre encuentran la manera de reconciliarse. Para comprender mejor esta relación, es crucial analizar el impacto de la diáspora italiana en Canadá. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, oleadas de italianos, provenientes principalmente de las regiones del sur, llegaron a Canadá en busca de una vida mejor. Inicialmente se emplearon en trabajos de construcción, minería y agricultura, contribuyendo al desarrollo de la infraestructura canadiense. Con el tiempo la comunidad italiana se expandió y diversificó, estableciéndose en diferentes sectores de la economía y la sociedad canadiense. En ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, los barrios italianos se convirtieron en centros de cultura y tradición italiana, donde se podía encontrar la mejor pasta fresca, el café espresso más auténtico y las festividades religiosas más vibrantes. La comunidad italo-canadiense ha mantenido vivas sus raíces a través de organizaciones culturales, clubes sociales y escuelas italianas. Además, ha logrado integrarse exitosamente en la sociedad canadiense, ocupando posiciones de liderazgo en la política, la economía y las artes. Figuras prominentes de la comunidad italo-canadiense han dejado una huella imborrable en la historia de Canadá. En el ámbito político, varios italo-canadienses han sido elegidos para el Parlamento canadiense y han ocupado cargos ministeriales. En el mundo de los negocios, empresarios italo-canadienses han creado empresas exitosas que han contribuido al crecimiento económico de Canadá. En las artes, escritores, artistas y músicos italo-canadienses han enriquecido la cultura canadiense con su talento y creatividad. La influencia de la cultura italiana en Canadá es innegable. La cocina italiana se ha convertido en una de las más populares en Canadá, y restaurantes italianos se pueden encontrar en todas las ciudades y pueblos del país.
La música italiana, desde la ópera hasta la música pop, ha cautivado al público canadiense. El arte italiano, desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, ha inspirado a artistas canadienses. El impacto de la cultura italiana en Canadá es un testimonio de la capacidad de la diáspora italiana para mantener vivas sus tradiciones y costumbres al tiempo que se integra en la sociedad canadiense. Sin embargo, la relación entre Italia y Canadá no se limita a la conexión humana. Existe un importante intercambio comercial entre ambos países. Italia es un importante mercado para los productos canadienses, especialmente cereales, minerales y madera. Canadá, por su parte, es un importante mercado para los productos italianos, especialmente maquinaria, alimentos y ropa. El comercio bilateral ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por la globalización y la reducción de barreras comerciales. Además del comercio, Italia y Canadá colaboran en diversos ámbitos, como la defensa, la seguridad y la cultura. Ambos países son miembros de la OTAN y trabajan juntos para promover la paz y la seguridad internacionales. También colaboran en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. En el ámbito cultural, Italia y Canadá promueven el intercambio de estudiantes, artistas y académicos. Ahora pasemos a Turquía, un país con una ubicación geográfica estratégica que une Europa y Asia. Turquía, miembro de la OTAN y con una economía en crecimiento, ha jugado un papel importante en la geopolítica regional. Su relación con Italia, al igual que con Canadá, tiene raíces históricas profundas. El Imperio Otomano, durante siglos, fue un actor clave en el Mediterráneo, y sus relaciones con las repúblicas marítimas italianas, como Venecia y Génova, fueron complejas y a menudo conflictivas. Sin embargo, a pesar de las guerras y las rivalidades del pasado, hoy en día Italia y Turquía son socios comerciales importantes. Para comprender la complejidad de la relación entre Italia y Turquía, es fundamental analizar el contexto histórico. Durante siglos, el Imperio Otomano y las repúblicas marítimas italianas, como Venecia y Génova, compitieron por el control del Mediterráneo. Esta competencia a menudo desembocó en guerras y conflictos. Sin embargo, también hubo periodos de cooperación y comercio. Las repúblicas marítimas italianas comerciaban con el Imperio Otomano, importando productos como especias, seda y algodón, y exportando productos como lana, vino y aceite de oliva. El comercio entre Italia y Turquía continuó incluso después de la caída del Imperio Otomano y la creación de la República de Turquía. Hoy en día, Italia es uno de los principales inversores en Turquía, y el comercio bilateral ha crecido significativamente en los últimos años. Italia y Turquía colaboran en proyectos de infraestructura y energía, como la construcción de gasoductos y la explotación de recursos naturales. También comparten intereses comunes en la lucha contra el terrorismo y la gestión de la crisis migratoria en el Mediterráneo. La lucha contra el terrorismo es un tema de especial importancia para ambos países. Italia y Turquía han sufrido ataques terroristas en el pasado, y ambos países están comprometidos a trabajar juntos para prevenir futuros ataques. La crisis migratoria en el Mediterráneo también es un desafío común para Italia y Turquía. Ambos países se enfrentan a la llegada de miles de migrantes y refugiados que buscan asilo en Europa. Italia y Turquía están trabajando juntos para gestionar la crisis migratoria y garantizar la seguridad de los migrantes y refugiados. No obstante, la relación entre Italia y Turquía también se ha visto afectada por las tensiones políticas internas en Turquía, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la libertad de expresión. Italia, como miembro de la Unión Europea, ha expresado su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en Turquía, lo que ha generado tensiones diplomáticas. Las preocupaciones sobre los derechos humanos en Turquía son un tema recurrente en las relaciones entre Italia y Turquía. Italia ha criticado al gobierno turco por su represión de la libertad de expresión, la detención de periodistas y activistas y la persecución de minorías. El gobierno turco, por su parte, ha rechazado las críticas de Italia, argumentando que está protegiendo su seguridad nacional y luchando contra el terrorismo. Además, existen diferencias en la forma en que ambos países abordan ciertos conflictos regionales, como la guerra en Siria y la situación en Libia. Italia y Turquía apoyan a diferentes bandos en estos conflictos, lo que ha complicado su cooperación en otros ámbitos. La guerra en Siria es un tema de particular discordia entre Italia y Turquía. Italia apoya a la oposición siria, mientras que Turquía apoya a ciertos grupos rebeldes. La situación en Libia también es un desafío para la cooperación entre Italia y Turquía.
Italia apoya al gobierno de unidad nacional libio, mientras que Turquía apoya a ciertas facciones rivales. En resumen, la relación entre Italia y Turquía es compleja y multifacética, marcada por intereses comunes y diferencias políticas. Es una relación que requiere un diálogo constante y una gestión cuidadosa para evitar que las tensiones políticas socaven la cooperación económica y la seguridad regional. La diplomacia y el diálogo son esenciales para mantener la relación entre Italia y Turquía en una trayectoria positiva. Ambos países deben estar dispuestos a abordar sus diferencias de manera constructiva y a encontrar soluciones mutuamente aceptables. Finalmente llegamos a la relación entre Canadá y Turquía. Al igual que con Italia, esta relación está marcada por la presencia de una diáspora turca significativa en Canadá. Muchos turcos han emigrado a Canadá en busca de mejores oportunidades económicas y una vida más pacífica. Esta comunidad turco-canadiense ha contribuido al desarrollo económico y cultural de Canadá y ha fortalecido los lazos entre ambos países. La diáspora turca en Canadá ha desempeñado un papel importante en el fomento de los lazos culturales y económicos entre Canadá y Turquía. La comunidad turco-canadiense ha establecido organizaciones culturales, clubes sociales y escuelas turcas para mantener vivas sus tradiciones y costumbres. También ha promovido el intercambio cultural entre Canadá y Turquía, organizando eventos culturales, conciertos y festivales. Canadá y Turquía son aliados en la OTAN y colaboran en temas de seguridad global y lucha contra el terrorismo. La cooperación en materia de seguridad es una piedra angular de la relación entre Canadá y Turquía. Ambos países son miembros de la OTAN y trabajan juntos para promover la paz y la seguridad internacionales. También colaboran en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Canadá y Turquía han participado en operaciones militares conjuntas en el pasado, y ambos países están comprometidos a seguir trabajando juntos para hacer frente a los desafíos de seguridad global. Ambos países también tienen intereses comerciales importantes, con Canadá exportando a Turquía productos como cereales, minerales y maquinaria, y Turquía exportando a Canadá productos como textiles, alimentos y manufacturas. El comercio bilateral ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por la globalización y la reducción de barreras comerciales. Canadá y Turquía están explorando nuevas oportunidades para expandir su relación comercial en el futuro. Sin embargo, al igual que con Italia, la relación entre Canadá y Turquía también se ha visto afectada por las preocupaciones sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en Turquía. Canadá ha expresado su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en Turquía, lo que ha generado tensiones diplomáticas. Las preocupaciones sobre los derechos humanos en Turquía son un tema recurrente en las relaciones entre Canadá y Turquía. Canadá ha criticado al gobierno turco por su represión de la libertad de expresión, la detención de periodistas y activistas y la persecución de minorías. El gobierno turco, por su parte, ha rechazado las críticas de Canadá, argumentando que está protegiendo su seguridad nacional y luchando contra el terrorismo. Además, Canadá ha suspendido la exportación de ciertos equipos militares a Turquía debido a su uso en el conflicto en Nagorno-Karabaj. Esta decisión ha tensado aún más la relación entre ambos países. La suspensión de las exportaciones de armas a Turquía ha sido una fuente importante de tensión en la relación entre Canadá y Turquía. Canadá ha justificado su decisión argumentando que Turquía utilizó equipos militares canadienses en el conflicto en Nagorno-Karabaj, lo que viola los principios de la política de control de armas de Canadá. Turquía, por su parte, ha criticado la decisión de Canadá, argumentando que es un acto de injusticia y que está socavando la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. En resumen, la relación entre Canadá y Turquía es una mezcla de cooperación y tensión, marcada por intereses comunes en seguridad y comercio, pero también por diferencias en valores y preocupaciones sobre los derechos humanos. La gestión de las tensiones es clave para mantener una relación constructiva entre Canadá y Turquía. Ambos países deben estar dispuestos a abordar sus diferencias de manera constructiva y a encontrar soluciones mutuamente aceptables. Como hemos visto, las relaciones entre Italia, Canadá y Turquía son complejas y multifacéticas. Italia y Canadá comparten una relación sólida basada en lazos humanos, comercio y valores democráticos, aunque a veces enfrentan desafíos debido a diferencias culturales y prioridades políticas. Italia y Turquía mantienen una relación importante en términos comerciales y de seguridad regional, pero también se enfrentan a tensiones políticas debido a preocupaciones sobre los derechos humanos y la política exterior turca.
Canadá y Turquía son aliados en la OTAN y tienen intereses comerciales comunes, pero su relación también se ve afectada por las preocupaciones sobre los derechos humanos en Turquía y las restricciones a la exportación de armas. En definitiva, las relaciones entre estos tres países son un reflejo del mundo complejo y cambiante en el que vivimos. Un mundo donde la cooperación y la competencia, la amistad y la rivalidad, a menudo coexisten y se entrelazan. Comprender estas dinámicas es fundamental para navegar en este mundo y construir un futuro más próspero y pacífico para todos. Es importante tener en cuenta que estas relaciones están en constante evolución y que pueden verse afectadas por una variedad de factores, como los cambios en la política interna de cada país, los acontecimientos internacionales y las tendencias económicas globales. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Hemos explorado las relaciones entre Italia, Canadá y Turquía, analizando sus lazos históricos, económicos y políticos. Hemos visto que a pesar de las diferencias y los desafíos, estos tres países comparten intereses comunes y colaboran en diversos ámbitos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre relaciones internacionales. ¿Qué otros países les gustaría que analizáramos en el futuro? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, por favor, dale like. Un simple like me ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también estén interesados en la política internacional. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.